see such a full house. Once I get there, I'll tell you where I'm going. Scripture reading for today is La lectura bíblica para hoy está en Mateo 13, beginning at verse 44. verso 44, We'll read to y vamos a leer 2. hasta el 52. Give you a little time. Les voy a dar tiempo. Again, the kingdom of heaven, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro the which when a escondido, man has found, he hides, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. goes and sells all that Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. seeking good También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. and bought it. Again, the kingdom of Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red was cast que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. vessels, but cast the bad away. So Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, angels shall come y forth los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. dust, and shall cast them into the furnace of fire, where there shall be wailing and gnashing of teeth. Jesus said, Jesús les dijo, "Have you ¿habéis understood?" entendido todas estas cosas? They say Ellos to respondieron, him, "Yes, sí, Lord." Señor. Then he said Él to les them, dijo, "Therefore every por eso scribe todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas which y brings cosas forth out of viejas. his treasure things new and old." And it came to pass that when Aconteció que Jesus cuando terminó had finished Jesús these estas parábolas, se fue de allí from there, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Well, good morning and welcome this morning. Buenos días, bienvenidos. Just want to make a quick announcement. Quiero hacer un anuncio muy rápido acerca de Next weekend, el próximo fin de semana. Tenemos el campamento, estamos planeando un tiempo de bautizos en el río, así que si alguno de ustedes no ha sido bautizado en agua y tiene en su corazón hacerlo, yo los animo a que hablen conmigo esta semana y me avisen acerca de su interés. Si tienen preguntas, estaré muy contento de responderlas o tratar de responderlas. please do that. We would encourage you Los animamos to take that step of obedience a and tomar baptism if este you haven't already. paso de obediencia si no lo han hecho The todavía. passage we're going to be looking El at pasaje this que morning, vamos a leer esta I'm sure was read mañana for us, y que Shirley leyó, three verses, verse 44 to vamos a 46, actually. estudiar de hecho los versos del 44 al 46. You're going to, some of you at least, are going to hear some Algunos de ustedes van a oír unas explicaciones que tal vez nunca han oído antes o en la forma que no han oído. Este capítulo, el capítulo 13, tiene muchas parábolas que tienen muchos niveles, muchas capas, muchas explicaciones. El capítulo entero es profético y habla acerca de los tiempos en los que estamos viviendo en estos momentos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y este pasaje de la Escritura que voy a compartir con ustedes contiene algunas enseñanzas, pero de ninguna manera es una enseñanza exhaustiva o tan profunda
Nosotros solamente pretendemos explorar la superficie de este verso. Es mucho lo que hay que enseñar, pero el Señor nos va a enseñar algo en esta mañana. Antes de empezar a sumergirnos en la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú has extendido sobre nosotros tu amor. Y Padre, nos das luz en medio de este mundo que está en la oscuridad. Señor, tú nos has liberado y por eso estamos agradecidos. No solo porque nos has salvado, sino porque también nos plantaste en tu familia, nos has hecho tus hijos. Y Señor, nos maravillamos por la grandeza de tu amor y te agradecemos por él. Señor, mientras miramos tu palabra, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pedimos que tú nos des entendimiento, que abras nuestros ojos y que, Señor, podamos deleitarnos en ti, en tu plan, en tu propósito. Señor, llénanos con gozo y con el deseo de buscarte, Señor. Oramos para que tú me capacites para compartir con los demás tu palabra, las cosas que tienes para nosotros en tu palabra. Te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13. Les animo a que traigan su Biblia a la iglesia para que ustedes puedan conocer cuando manipulan su Biblia, la abren y saben dónde está qué. Y es importante que nosotros chequemos todo en las palabras, no solamente lo crean y acepten todo lo que digo porque yo lo dije. Véanlo en la palabra de Dios. Es importante que ustedes estudien, abran su propia Biblia. Esa es su responsabilidad. Entonces, Mateo capítulo 12 fue un punto de cambio en la vida y en el ministerio de Jesús. Los primeros 11 capítulos revelaron acerca de cómo Jesús vino a su propio pueblo, los judíos, anunciándoles el reino de los cielos, cómo se había acercado a ellos y estaba esperando para ser establecido entre ellos. Todo lo que se necesitaba era que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y abrazaran a Jesucristo como su rey, se sometieran a su autoridad y entonces el reino hubiera comenzado. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, muchas señales, había cumplido las profecías, había probado que Él era el Mesías prometido, Él era su rey. Y él demostró su autoridad sobre los poderes demoníacos del enemigo que había mantenido la nación oprimida. El Señor había echado fuera demonios, pero en el capítulo 12 los judíos rechazaron a Jesús, empezando con los líderes espirituales. Ellos se tornaron agresivos en contra de Jesús, en contra de su ministerio, y entonces desde aquel momento en adelante, Jesús ya no ofrece el reino a la nación de Israel. De hecho, él empieza a hablar públicamente en parábolas, solo interpretando estas parábolas, el significado de ellas a sus discípulos, aquellos que lo seguían. Hay un cambio dramático que podemos observar aquí. Y cuando llegamos al capítulo 13, Jesús contesta la pregunta de por qué se ha pospuesto este reino, por qué el Señor se va y por qué ahora
está enviando a sus discípulos y por qué, cómo es que va a suceder este tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Entonces vamos a seguir donde nos quedamos hace algunas semanas en nuestro estudio de Mateo. Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que en este capítulo él les explica a sus discípulos algunos de los misterios, les está revelando unos misterios a ellos del reino de los cielos. Y esta expresión del misterios del reino de los cielos es porque no habían sido revelados a través de los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se había revelado acerca de Jesucristo, acerca de su muerte, pero no se había revelado el hecho de que va a haber una separación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que el Señor Jesucristo está revelando qué va a haber en esta paréntesis que se abre aquí en el tiempo. Y el Señor Jesús les revela, pero también los entrena para que continúen el ministerio de expander el ministerio, no con el propósito de construir el reino, sino con el propósito de reclutar miembros para este nuevo reino. Este reino que está en pausa, pero que algún día, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, será establecido. Entonces, como vimos en nuestro estudio pasado, la iglesia no está aquí para construir el reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino, vivimos en la tierra, pero nosotros somos embajadores extranjeros. Nuestro rey no es de este mundo. Entonces, el rey de este mundo es hostil para nosotros, los embajadores del reino de Dios. Las parábolas de Mateo 13 son proféticas y revelan lo que va a suceder entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y este tiempo incluye la edad de la iglesia y también incluye el periodo de la tribulación. Es este tiempo cuando la autoridad del reino no está reinando aquí, nosotros en este momento no estamos reinando, sino que somos una minoría. Y estas parábolas que hemos visto en nuestro último estudio revelan que cuando la iglesia se convierta en una influencia dominante en el mundo, es precisamente cuando comprometa los valores cristianos, cuando la iglesia ha sido corrompida por la iglesia falsa de Satanás. Y entonces, por eso es que la iglesia cristiana, entre comillas, va a tener más influencia sobre la tierra, pero va a estar corrompida por Satanás. Vemos a través de la historia cómo Satanás ha tratado de corromper a la iglesia y ha tratado de construir esta iglesia cristiana falsa. ¿Qué es lo que el mundo está viendo? A veces tenemos este letrero se nos ha catalogado como hipócritas porque no estamos siguiendo lo que hemos creído como cristianos, pero
I guess the classic example of El it in clásico history, ejemplo en la where historia the church was cuando la particularly full of the iglesia counterfeit was the time of the Roman Catholic fue dominance. muy dominante, pero estaba comprometiendo los valores cristianos, fue cuando la Iglesia Católica se convirtió en una iglesia predominante en el mundo, pero llena de cosas que realmente no estaban en la palabra de Dios. Y tenemos muchos ejemplos, tenemos la Iglesia Católica, la Iglesia Ecuménica, las iglesias protestantes que abrazan de todo, la iglesia emergente y ahora el movimiento woke, que ya hasta tiene una iglesia en el mundo. Entonces, esta levadura que se está expandiendo y que está creciendo en estas llamadas iglesias cristianas, es precisamente de lo que nos está advirtiendo estas parábolas. El Señor Jesucristo predijo que el reino de los cielos después de su partida sería así, estas cosas sucederían. Y estas descripciones son como una imagen de lo que la gente vería en la iglesia a simple vista. Las primeras 4 parábolas describen precisamente esto, pero en las siguientes 3 parábolas Jesús presenta la perspectiva de Dios. Las primeras parábolas que vimos, las primeras 4, representan la perspectiva de la gente. ¿Qué es lo que la gente vería aparentemente en la iglesia de Dios? Pero para Dios es una perspectiva diferente porque Él ve el corazón. Para Él no hay confusión. Él sabe exactamente cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa. Y Él tiene un plan, Él va a revelar el plan. Verso 44 del capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La expresión, el reino de los cielos es como un tesoro. No está comparando el reino específicamente al tesoro. Es una expresión en el arameo que compara el reino con toda la situación descrita por la parábola. No exactamente como que el reino es el tesoro, sino como toda la situación. En estas 7 parábolas del capítulo 13, Jesús proféticamente está revelando las condiciones en las que los ciudadanos del reino van a estar. La interpretación más común de esta parábola, del verso 44, es interpretar el tesoro como Cristo. Y esta es la interpretación más común que he escuchado una y otra vez. El hombre que encuentra el tesoro es ese pecador que encuentra a Cristo y que deja todo lo que tenía por Cristo y está todo emocionado por haber tenido a Cristo y hace lo que sea para obtenerlo. Pero esa interpretación popular tiene varios errores. Si la examinamos cuidadosamente y si nosotros queremos interpretar consistentemente todos los símbolos de la misma manera que se usan en toda la escritura.
Acuérdense, la Biblia se interpreta a sí misma. Así que busquen la misma Biblia para que se interprete a sí misma. Ahora, en el antiguo Israel, quiero darles un poco de trasfondo. Era normal que en la antigüedad los israelitas protegieran sus tesoros o sus artículos valiosos haciendo un hoyo y enterrándolos en el suelo. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, el siervo encontró un lugar para esconder aquello y que estuviera a salvo, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo aquí. Aquí la gente, esto era muy común. Jesucristo estaba hablando de algo muy común. Está hablando Jesucristo aquí de un hombre que encontró un tesoro que alguien había enterrado en ese campo, tal vez muchos años antes. Alguien había enterrado algo valioso y los herederos de esta propiedad no tenían idea de que había un tesoro en esta tierra, ¿verdad? Ahora, y por eso van y venden este campo, ¿verdad? Y este campo va a ser vendido por cierto precio sin saber que allí hay un tesoro. Ahora vamos a conectar todos los puntos. Todas las parábolas están conectadas y están en secuencia y nos está hablando de una historia que está conectada entre sí. Ahora, como ya les expliqué antes, todas estas parábolas están explicando un tiempo y por eso hay símbolos en una parábola que significan lo mismo en la siguiente parábola o algo similar. El campo, entonces, es como un tesoro. Aquí está hablando que el reino de los cielos es como un campo en el que hay un tesoro. El campo se menciona antes en dos de las parábolas. En el verso 24 habla de ese campo en el que la semilla se siembra, ¿verdad? La semilla de trigo, pero también de la cizaña. En el verso 31 también habla de ese campo donde crece la semilla de mostaza. El Señor nos está dando una interpretación también en el verso 38. El campo es el mundo. El Evangelio se esparce a través del mundo y se planta en los corazones de la persona del mundo. Entonces, si el tesoro es Cristo, como muchos interpretan, ¿cómo es entonces que Cristo está escondido en el mundo? No tendría sentido. Y si el hombre es un pecador que encuentra a Cristo en el mundo, entonces no tiene sentido dejar escondido a Cristo otra vez en el campo. No tiene ningún sentido. Acuérdense, tenemos que ser consistentes. Y sería contrario al mensaje del Evangelio de que uno pueda pagar un precio para obtener la salvación. Eso no es lo que enseña el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en el verso 37 nos dice que el hombre es el hijo del hombre. El hombre no es el pecador, sino Jesucristo. El hombre que encuentra el tesoro es Jesús. Entonces, ¿qué es el tesoro? Porque esa es la interpretación común, es que el tesoro era Cristo, ¿no? Pero si el hombre que encuentra el tesoro es Jesús, entonces, ¿qué es el tesoro? Es interesante que la palabra que se usa para tesoro
nunca se usa para describir la iglesia o un creyente del Nuevo Testamento. Esto significa que la parábola no está hablando de que Jesús está comprando a la iglesia o comprando a sus creyentes. Sin embargo, la aplicación simbólica para la palabra tesoro que calza perfectamente con el contexto es que se está refiriendo a Israel. 4 veces Israel es claramente descrita en la Biblia como el tesoro de Dios. Por ejemplo, Éxodo 19, capítulo 19, verso 5, dice: Tú, Israel, serás especial tesoro para mí por sobre todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. El Señor te ha escogido a ti, Israel, para ser pueblo para Él mismo, tesoro especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 14, verso 2 y Salmo 3, 135, 4. Todos hablan acerca de lo mismo. Israel o la nación de Israel es el tesoro especial para Dios. Este tesoro escondido en el campo se refiere a Israel bajo el gobierno de Dios. En esa línea, recordemos que Jesucristo, que el pueblo de Israel fue un pueblo que fue pisoteado por muchas naciones. Israel como reino, en ese sentido, estaba escondido porque ya no existía el gran pueblo de Israel con sus reyes, con su esplendor que una vez tuvo. Ahora había sido pisoteado por las naciones gentiles. Desde que Babilonia se los llevó cautivos, este reino estaba escondido en la tierra. Entonces, descubrir el tesoro se refiere a que Cristo ofreció restaurar el reino cuando Él vino predicando el reino de los cielos a ellos. Y volver a esconder este tesoro se refiere a posponer el reino de Israel a causa del rechazo de ellos hacia su Mesías. Pero Jesús no había terminado con Israel a causa de este rechazo. Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿verdad? Y hasta que el pueblo de Israel esté otra vez en su tierra y acepte a Jesucristo como su rey, no puede haber un reino en la tierra, no se puede establecer este reino. Por eso es que dice que el hombre lo halla y luego lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, la compra de este campo, después de haber escondido otra vez el tesoro, se refiere a que Jesús fue a la cruz después de ser rechazado por su propio pueblo y murió por los pecados de Israel. El Señor dio todo por su pueblo. Murió por los pecados de Israel. Muchos dicen que porque los israelitas crucificaron a su Mesías, el Señor ya no tiene nada que ver con su pueblo. Pero esto no es así. El Señor Jesucristo murió por su pueblo, aún después de que ellos lo rechazaron. Juan capítulo 11. Versos 50 y 51.
Here you have Caiaphas, the high priest, speaking. Now, we don't put a lot of stock in Caiaphas's words. Ahora vamos a hablar We do aquí put a lot of stock in the de inspired Caifás, el commentary sumo that John sacerdote. gives after Caiaphas's words. Caiaphas, the high priest, Caifás said, "Do you dijo, consider that it is ¿ni pensáis expedient que for us that one man should nos die conviene for que the un hombre people, muera por el pueblo and not that y no the que toda la whole nación nation should perezca? perish?" So one man, referring to Jesus Christ, there in council Habla de about este putting hombre, Jesus Christ to Jesucristo, death, va a deliberating, morir should we, shouldn't we? por el pueblo. In verse 51, now this he did not Y el verso say on his own 51 dice, authority, esto no lo dijo but por sí being mismo, high priest sino that que year, he como prophesied era el sumo that sacerdote Jesus aquel año, would die for the profetizó que nation, Jesús había de morir por la that is, for nación. the nation of Israel. The Holy inspired scripture, Holy Spirit inspired scripture says El that Espíritu Jesus Santo inspiró would esta die escritura for the nation y dice of que Israel. Jesucristo iba a morir también por la nación de Israel. The purchase. On the contrary, Aquí estamos viendo en la parábola que este hombre verse 44, que encontró el tesoro no estaba molesto por volver a ocultar el tesoro, no estaba molesto por vender todo lo que tenía, sino todo lo contrario, este hombre gozoso fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar este tesoro. Hebreos 12:2 dice que el Señor Jesucristo, al ver el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio el gozo que estaba delante de él y por eso soportó la cruz. Pero ¿qué fue lo que compró? Él no compró el tesoro, no compró solo el tesoro, ¿verdad? Compró todo el campo. ¿Y qué significa todo el campo? Significa el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús compró el mundo por su muerte en la cruz. Pero ¿dónde estaba su enfoque? Más que cualquier otra cosa, en la nación de Israel. El Señor escondió a Israel entre las naciones del mundo para que no los reconocieran como el tesoro que eran para Dios. Y entonces el Señor compró todo el mundo, pero él tenía una motivación especial al morir en la cruz. Y el mundo espiritual lo sabe. Nosotros no lo reconocemos, pero el mundo espiritual lo sabe. Éxodo 19. 5 es una de las escrituras claves conectadas a esta profecía de Jesús. Las dos van juntas. Ahora pues, está hablando el Señor, hablándole a la nación de Israel. Si pues diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Está Moisés hablando, más bien Dios a través de Moisés. Ahora, pues si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto hace eco en la parábola de Jesús acerca de que Él compró todo el mundo, pero el tesoro es Israel. Pero como en los días de Moisés, ellos no obedecieron y
y ellos como un tesoro fueron escondidos cuando los babilonios se los llevaron cautivos, y el Señor los tiene allí, les ofrece ser restaurados y no aceptan, y por eso el Señor los deja allí escondidos, dejando que los gentiles los pisoteen. Y entonces la cosa no termina ahí, porque el Señor paga el precio por sus pecados en la cruz, y el Señor clama: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esto en Éxodo 19:5 lo dice muy claramente: ustedes serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es especial para el Señor y Él la compró toda, pero algo más especial es Israel para el Señor. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él murió por toda la tierra. ¿Y significa entonces esto que todos son salvos, también Israel? No, no está diciendo eso. Fíjense, 2 de Pedro 2:1. No tenemos tiempo para expulgar más esto, pero por la superficie lo vamos a leer. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Tenemos falsos profetas falsos maestros que están introduciendo herejías y van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jesús compró todo el mundo, ¿verdad? Pero porque ellos niegan al Señor, traen esta destrucción. Ellos no son salvos. Aquí está la diferencia entre pagar el precio y ser redimidos. El Señor compró el mundo, Él pagó la recompensa por el mundo, pero no ha redimido al mundo. No ha salvado pues a todo el mundo. Ellos podrían ser salvos si tan solo aceptaran. Algo falta al final de esta parábola. ¿Se acuerdan de la parábola que describe el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Pero no va más allá de esto. La parábola es precisa en lo que dice, pero también es precisa en lo que no dice. No dice nada de que este hombre regresa y toma posesión de este tesoro. La parábola termina en que el tesoro todavía está escondido ahí en la tierra cuando es comprado. El Señor va a venir a tomar posesión de su tesoro, Israel. Pero Israel todavía está escondido hasta su segunda venida. Aquellos que no saben lo que dice la Biblia de Israel no reconocen que Israel sea más especial que las demás naciones de la tierra. Ellos no ven ningún significado especial en la nación de Israel. A través de todo el tiempo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, el propósito de Israel permanece escondido y ellos no pueden reconocer a su rey porque ellos están escondidos de él.
Israel will seem to be just an insignificant Israel part of the parece world una parte until the second insignificante coming del of Christ, mundo when hasta they la are segunda venida de brought up Cristo. and they will Cuando recognize him, they will los crown him as their israelitas king, coronarán a and the Cristo como kingdom su of rey. heaven will begin to Y be entonces established el on reino de earth with the Israel nation será of establecido Israel as en la its tierra y Jerusalén kingdom of será el God. epicentro de este So reino. if the hidden treasure represents the nation of Israel and the field Entonces, represents the world, el campo representa el mundo y el tesoro es la iglesia, es Israel. Entonces, ¿la iglesia qué es? the treasure, Nosotros no somos el tesoro, Israel, no somos Israel, no somos la tierra, no somos el mundo. Entonces, ¿qué somos? Bueno, nosotros somos el enfoque de la siguiente parábola. during this time, waiting for Nosotros, the la return iglesia, of Christ to bring estamos his kingdom to esperando a earth. nuestro Señor One group Jesucristo. is hidden. Un grupo It appears to be está abandoned. escondido That is y Israel. parece que está abandonado. Ese es Israel. El otro grupo no está escondido. Parece ser el punto focal de Jesucristo. Matthew chapter 13, Mateo verse 13:45 dice: Again, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Now, like the parable of the hidden treasure, most Christians Bueno, como en la parábola del tesoro escondido, la mayoría de los cristianos interpretan que el mercader es el alma perdida buscando salvación y que encontrará a Cristo, Él es la perla de gran precio. Pero tenemos que interpretar la parábola de la misma manera consistentemente con las demás interpretaciones. Nuevamente, la interpretación más común de esta parábola es probablemente exactamente lo opuesto de lo que Jesús estaba enseñando. En lugar de que sea una imagen de cómo un pecador se acerca a Cristo, esta parábola más bien habla de cómo Cristo obtiene a los pecadores. Es Cristo encontrando esta perla y dando todo lo que tenía para comprarla para sí mismo. Entonces, este mercader es Jesucristo y nosotros, la iglesia, somos la perla de gran precio. Nosotros no buscamos y encontramos a Cristo. Romanos 3:11 dice que no hay ninguno que busque a Dios. Pero dice Jesús en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no dimos nada para obtener a Cristo, porque eso hubiera sido que tendríamos la salvación por nuestras obras. Una de las enseñanzas más claras de la Biblia es que la salvación no puede ser comprada por el hombre. Y además, ¿quién podría pagar ese gran precio para obtener al Hijo del Señor, al Hijo de Dios? Yo sé que mi cuenta bancaria no me alcanzaría. Isaías 55 dice que vengan y compren sin dinero y sin precio. Efesios 2:8 dice que es el regalo de Dios. Tito 3:5 dice, no por obras que hayamos hecho, pero de acuerdo a su misericordia Él nos salvó. Nuevamente, este mercader está buscando perlas y cuando encuentra esta perla de gran precio, vende todo lo que tiene y la compra. Así que, ¿quién es la perla de gran precio? En la última parábola, el tesoro escondido fue la nación de Israel, que lo rechazó, pero el Señor murió por ellos.
después de morir por ellos y que ellos se encuentran todavía en el campo, hay otro tesoro, hay otra cosa que él obtuvo a través de su muerte. El mismo precio que él pagó por la perla es el mismo precio que pagó por el campo. En el verso 44 y en el verso 46 vemos que hizo una misma transacción y obtuvo dos. Él vendió todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía y compró este campo y compró esta perla. ¿Y qué obtuvo a través de su muerte? Además del tesoro, además de la tierra, él también obtuvo una novia para él mismo. En el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Dios. La iglesia en el Nuevo Testamento es la novia de Cristo. Así que la perla de gran precio se refiere a la novia de Cristo, la iglesia, nosotros. Fíjense cómo este hombre desea la perla y luego va y la busca. Es su novia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pagó un gran precio. No solo nos deseó, sino que estuvo dispuesto a pagar un gran precio. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Podemos comprender esto? ¿Qué le costó al creador del universo vender todo lo que tenía para redimirnos y salvarnos? No lo podemos entender, hermanos. Ese precio fue enorme para entenderlo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Look it up. 2 Corinthians 8, verse 9. Amazing. Maravilloso verso este de 2 de Corintios 8:9. Jesús era rico, pero por nosotros Él se hizo pobre. Así que todo lo que Él tenía lo dio para poder estar con nosotros. Para que nosotros, a través de su pobreza, pudiéramos ser ricos. Hay muchas características de la perla que ya no puedo explorar hoy, pero la perla se crea por la aflicción, por la incomodidad de la criatura que la hace. Nosotros estamos aquí por el sufrimiento de Cristo.
with the enemy who is constantly infiltrating our ranks. Las primeras 4 parábolas nos muestran una iglesia que debe de contender con el enemigo constantemente por aquella infiltración de falsedad y de falsas doctrinas, de mentiras que el enemigo quiere meter a la iglesia. A los ojos del hombre, la iglesia es corrupta y ha comprometido la verdad. Pero la sexta parábola nos habla acerca de esta iglesia verdadera, una iglesia hermosa como una perla de gran precio, pura e incorruptible. El hombre ve una mezcla de todo, pero a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser engañado por Satanás. Dios ve a su verdadera iglesia, su novia, pura, sin mancha, aquella que lavó con su sangre. Y Él se deleita en nosotros. Y el mundo no ve nada en Israel. De hecho, muchos piensan que Israel ni siquiera debería de existir legítimamente. Pero es precisamente porque es un tesoro escondido, esperando el regreso de Jesucristo, esperando que su Señor lo descubra y lo revele y revele el verdadero valor de este tesoro que hoy en día está escondido y parece una insignificante y pequeña nación en medio de todas las naciones del mundo. Pero podemos ver en la palabra que hay 2 cosas que son de gran estima a los ojos de Dios: Israel y su iglesia. Por eso Satanás odia a Israel y odia a la iglesia. Tal vez muchos le tengan lástima a Israel por todo lo que le ha pasado, pero esperen un momento y verán el propósito grandioso que tiene Dios para Israel. Pero Satanás lo sabe, por eso se está oponiendo. Sin embargo, Satanás no es una amenaza para los planes de Dios. Sus planes se van a cumplir sin importar lo que el enemigo quiera hacer en contra de ellos. Estas 2 cosas de gran valor a los ojos de Cristo, Israel y la iglesia. No lo olviden, nuestro enemigo odia a Israel y odia a la iglesia. Por eso es que vamos a ver cada vez más oposición en contra de ellos 2. Jesucristo murió por ustedes. Jesucristo murió para obtenernos. Como Israel, nosotros debemos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando lo reconozcamos, cuando lo reconocemos, Él se convierte en nuestro dueño y nosotros nos convertimos en su perla, en su tesoro. Pero ¿cómo es que sucede esto? Es cuando respondemos a Jesucristo y a lo que Él ha hecho por nosotros y lo recibimos y decimos: Señor, estamos necesitados de ti, pero tú me amaste tanto que pagaste un precio grandísimo para obtenerme, y ahora tengo el privilegio y la oportunidad de responder: sí, Señor, yo quiero ser aquello que tú quieras que yo sea, y yo te recibo para que tú seas aquello que tú quieres ser en mi vida. Padre Celestial, te damos gracias.
Thank you for your parables that give glimpses and insight into this time. Gracias we por are tus living in, parábolas que Lord. nos dan revelación And Lord, y above nos all, we alumbran thank you en los tiempos for the que great estamos heart of viviendo. love that you so Gracias, loved the Señor, world porque that you tú gave amaste your only tanto begotten al Son. mundo que diste And a tu Jesus, Hijo you so unigénito loved us too, para salvarnos. that you gave everything, your Gracias, life, Señor, porque tú diste todo that you might por obtain nosotros, para obtenernos. Israel, that you might obtain Señor, the world, diste todo that para you might obtener obtain el your mundo, church. Israel y tu iglesia. And Lord, it's now our Y choice. Señor, Will ahora we agree to that? tenemos delante de nosotros Will esta we say yes to elección you? And if we de do, decir Lord, we sí have a glorious future o to look no, forward pero to. si decimos And que it is sí, secure. estaremos It is secured by the blood en el of Jesus futuro Christ. contigo, And it is en un secured futuro by the asegurado por la sangre de indwelling spirit Cristo, that you plant en un within us futuro when we say yes con, to you. con este Espíritu Santo que tú pusiste en In Jesus' name we nosotros. thank you. Te damos We gracias praise en el you, nombre de Jesús y te and we alabamos say, yes, Lord, have your way in me. y te decimos, Señor, sí, Amen. haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.